Arrancamos este recorrido literario del Quijote no se mancha con la visita de Sergio Pángaro. ¿Cómo andas, Sergio? Bien, bárbaro. ¿Todo bien? Sí, contento acá, rodeado de libros. Gracias por visitarnos. Sí, sí. ¿No da ganas de mirar? ¿Sos Sí, de mirar bibliotecas? Sí. ¿Tenés con dibujitos? Puedo hacerte una pregunta porque vi varias entrevistas tuyas, en todas de traje. ¿Por qué sos tan clásico para vestirte? ¿Por qué el traje? Bueno, porque clásico diría, mira, este traje es de los 70, o sea que es raro. Sí. Pero más allá de eso, bueno, cruzado, ¿viste? Los colores que se usaban en los 70, arenas, caquis, safari, esa moda safari divina con las... Pero es para gente más joven, lo he usado. Pero es un devenir, en realidad tiene que ver con... Duran más, me parece, los trajes, los cuidados. Por una cuestión de practicidad. Básicamente empezó, cuando era chico me daba cuenta que la policía no te molesta tanto si tenés un traje, si pareces joven, vas y negrito, señor, documentos. En cambio, me ponía un traje y, ahora, señor, si sos joven, te negrito saludaban. y con traje, es distinto. Claro, claro, el traje te hace... es como un salvoconducto. Es una vestimenta bastante clásica. ¿En la literatura también sos así clásico? Yo trato de parecerme a los clásicos siempre. A las referencias que leí generalmente son clásicas. ¿Qué leíste? A ver, vamos por ahí. Y primero del secundario, ¿no? Lugones, Guiraldes, La Gauchesca de Martín Fierro. Después, bueno, más acá, que algunos nos daban, que yo, Borges, Sábato, Bioy Casares, por ende, por ahí no nos lo daban, depende de la división, a alguien le daban, che, leímos a verlo, y la verdad que había un montón de tiempo para leer y un buen hábito de lectura. Claro, y después cuando empezaste a elegir vos, porque una cosa es cuando sos adolescente que te dan lectura obligatoria. Yo personalmente lo que elegía era desde el Selecciones hasta toda la colección Robin Hood, eso, digamos, desde el primario, tenía como una obsesión por la lectura, porque no había mucho, imagínate, en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia del Sur, por suerte la televisión empezaba a las 5 de la tarde, y después de las 6, 7, basta de mirar tele. Entonces había mucho, y mi mamá también me dio textos, El Principito, Juan Salvador Gaviota, los de la juventud y niñez de los 60, 70. Vos venís del mundo de la música, tenés una carrera como músico. ¿En qué momento la literatura te empezó a picar y dijiste, quiero también una carrera en el primario. de autor? No lo pensaba como un autor, pero vi que tenía facilidad porque nos enseñaron descripción, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la descripción? Agarren una imagen del diccionario. Yo elegí una imagen de Pericles, el estadista ateniense. Sí. Y nada, se ve que ya había leído cosas porque pegaba las frases que había leído en el Sopena. Entonces, me acuerdo de una de las frases, yo tenía, no sé, estaba en 5º grado. Decía, el clásico yelmo ateniense, ¿no? Puse. Claro, no podía saber que en la época es el clasicismo, así que ese clásico yelmo ateniense o lo tenía de memoria o de casualidad. Entonces, se pasaban el texto entre las maestras, yo me acuerdo, estábamos en el recreo, y las veían, me miraban y se mostraban el texto, ¿no? En el cuaderno que usábamos en ese momento. Y me gané por esa descripción Don Segundo Sombra. Te sentías orgulloso. No, pero la escritura te hace sentir. Poco cuando a alguien le gusta lo que escribiste, es bárbaro. Me sentía el dueño del mundo. Entro 2 años después, el primer año del colegio, hagan un cuento. Me acuerdo que inventé uno ahí en clase, que era un paquete, que un tipo llevaba un paquete de un lado, muy misterioso, todo papel madera, con un cordón atado. Me encantaba inventar eso, y de nuevo, hagan como hizo Pángaro. Pero ¿sabías que había una intriga que tenías que sostenerla todo el cuento, o la novela, o lo que escribieras? Y yo leía, un tipo con un paquete que lleva en el paquete, bueno, ahí hay algo que te hace avanzar en la lectura. Sí, nada, bueno. No tenía ni noción, no es que me gustaba, pensaba dedicarme a la escritura, nada, me gustaba escribir. Y ya el hecho de la popularidad, de la aprobación, me puedo dedicar a esto y sí, lo los que digo ratos es libres escribís.
ya entendías cómo funciona la literatura, que había que tener un misterio, un enigma que se desentrañaba a lo largo de las hojas. De todo, porque fíjate que hay cosas, bueno, vos le llamás probablemente con acierto la intriga, pero hay cosas medio que también me gustaban y eran Juan Salvador Gaviota, que era un libro muy amable para la juventud, que tiene unas fotos muy grandes, sangrantes. Richard Bach, ¿no? Richard Bach. Y ahí, una de las cosas que tomo de ahí tempranamente es que eran como episodios aislados. Un día están ahí en la playa, otro día están comiendo todos. Otro día, no son días, son como momentos, flashes. Cuando esta gaviota se dobla con el dolor, es una salida rara, no es casi de intriga, es como una salida milagrosa. Se dobla las alas con el dolor y puede volar más rápido que los demás. Y no la ves venir. Sí, pero hay algo que tiene que tener un texto, que es el gusto que seduce al escritor primero para escribirlo, para dedicarle tiempo, porque con una novela estás por ahí un año, y te tiene que seducir para que estés todo un año con eso. Llevo 20 años. Por eso. Pero no con la misma novela. Sí, con la misma. Sí. Sí. Ya no es la misma que en aquel claro. momento. Guardaste no debe quedar ni una palabra de la original. No sé. ¿Cómo haces para sostener el gusto durante 20 años? No es el gusto. No es el mismo libro, digamos. No, ya no me vinculo con la literatura desde el gusto ni del placer. ¿Y entonces por qué escribís? Porque el resultado que busco me daría placer. ¿Cómo es eso? Y hay algo que no está escrito, que me parece que debe ser explicado, contado de una manera graciosa, que es no explicada, que sea intuitiva para el lector, que parezca que se le ocurrió a él. Miles de cosas que quiero que me gustaría que sucedan. Y con el Señores Chinos, por ejemplo, fue casi más intuitivo todo. Se nota que no hay laburo, que hay mucho despojar algo del gusto, del placer que a uno le daba una idea, hay que sacarla, porque en el concierto del devenir de ese libro no admitía ciertas cosas que vienen desde el placer, desde el gusto, de la opinión, o una cosa o la otra, por decirte un ejemplo. Así que en realidad la construcción de un objeto, y yo te diría de los lenguajes en los que me gusta trabajar, eso es igual. Arrancás quizás con un impulso de gusto, voy a hacer una canción tecnopop. Y después, te encontrás con las cosas que se hicieron, las cosas que necesita el público escuchar ahora, que está condicionado. ¿De qué manera vos les traes un tecnopop? ¿Y qué cosa del tecnopop de los 80 y de los 90? Y si le ponemos unas... creo que se entiende, ¿no? Porque no va desde el gusto y desde el placer. Y vos arrancás ahora con Margarita Kenny, que fue tu profesora de canto, digamos, tus años de formación como músico. Sí. ¿Qué te sedujo de esa historia? ¿Por qué te apropiaste de la voz de Margarita Kenny y empezaste a contar? Primero porque es necesario reponer esa voz. Ella, parte del proceso obviamente fue en vida, pero se terminó y se reconstruyó bastante de lo que terminó siendo el libro sin tenerla a ella presente. Por eso a veces me hubiera gustado poder repreguntarle cosas que en ese momento no estaba a la altura educativa, ni tampoco tenía la información que me vino después por haber investigado en fuentes que ella no recomendaría, digamos. ¿Por qué le elegiste? ¿Por qué fue tan significativa en tu vida? Fue de casualidad, porque ella fue mi profesora de canto. Sí, pero uno le escribe de todos los profesores un libro, digamos. Claro, ¿hay algo que le elegiste? Fue evidente, porque en mi esnovismo, a pesar de que es una frase que ella dijo, me deslumbró su historia en la Ópera de Viena, en los 50, 60, el momento donde ser un cantante de ópera era como ser,
bueno, más o menos como ahora, Pavarotti, pero en ese momento era la comunidad lírica, eran astros del mundo. Y eran estas vidas, estas frases de esta gente, Furtwängler, von Karajan, que esos son quizás los más conocidos, pero bueno, María Callas, todos eran así. ¿Qué había en el mundo de la ópera del siglo XX que a vos te gustó como escenario? Porque es el escenario Y bueno, el escenario donde hacen las óperas son los más lindos del mundo. Son como cajitas de bombones. Pero como escenario de tu libro también. Es que conforman tu libro, tu historia. Básicamente es una casualidad que sea la lírica porque en realidad esta persona es un símbolo de la cultura mundial, reconocida por la crítica de la época germana, pues ya se dedicaba a un repertorio wagneriano, sobre todo, y que acá no era conocida. Entonces es como una jugada sociológica incluso, reponer una figura de mucho valor y que es un no ser, es una no existencia, es un agujero en la cultura. Sí, o sea, no se puede tapar para todo. El público quién fue. Margarita Kerry es una cantante wagneriana, más o menos así empieza el prólogo del libro. Que nació allá por los años 10, 1916, sí, 1917. Sí. Ella empezó una prolífica vida social en Argentina donde organizaba fiestas, daba conciertos de música gospel, pero también arias de ópera, una gran voz natural y empezó a formarse y tanto talento que con apenas un poco de formación ya le ofrecían papeles en el Colón. Era de la clase alta también. No, ella es familia ganadera. Lo que leí en el libro es que nació en Belgrano Tuerto, que su madre tocaba el violín, y ya me parecía de una clase pudiente. No, en ese momento eran irlandeses, cuya cultura pasa por la clase burguesa, trabajaban con caballos de carrera, lo que no quita que por este métier de su padre, ella lo conoce era nenita y lo conoce a Bing Crosby, que también es irlandés, entonces la comunidad irlandesa mundial tienen vínculos y bueno, compraba caballos. A las grandes figuras, pues, a Tyrone Power, que sacaba el vaso de whisky. Eso era muy gracioso. Eso porque ella también era periodista. Sí, era periodista en la revista El Hogar, entonces también hacía la crónica de las recepciones, las fiestas, las visitas importantes. Rockefeller, a ella le ofrecen un barco, los alza un sue, uno, macoco, tanto, y yo te consigo el Jockey Club. Y ella era como el alma de la vida porteña, de la joda porteña, digamos. ¿Por qué la elegiste como profesora? ¿Te acordás o fue de casualidad? Y bueno, ¿Por qué en el espectro de los profesores posibles estaba Margarita Kerry? Porque Rowena, en ese momento Guillermina Casey, es la sobrina nieta de ella, y compartíamos escenarios en la época del pop de los 90, ella tenía una banda llamada Ticket, y después se llamó Bristol, espero no confundirme los nombres, pero es entendible, son los 90. Y ella me dice, tengo una abuela, una tía abuela que te va a encantar a vos. Bueno, ya en ese momento me gustaba esa sofisticación. Te la presenta así, decís... Sí, bueno, me dice, sí, fue cantante de ópera en Viena. Listo. espero que me reciba. Y tal cual, era una eminencia. Corrido, viste, toda germana, a pesar de que es irlandesa. Ella dice, mi sangre es irlandesa, mi corazón es argentino, mi alma es germana. Sí. Digo, la ópera es como un género alto, digamos. ¿Por qué elegiste una profesora de ópera? ¿Por qué no una cantante de bolero? No, también tuve otros profesores de jazz, pero todo te forma. O sea, no hay por qué negarse. Es más, la parte lírica de la formación vocal es un poco posterior. La base básicamente es el apoyo en el diafragma, colocar en la cabeza, con mayores o menores diferencias
hay que trabajar mucho al principio como para andar diciendo, no, yo quiero que me enseñe tal. Sí. No, mira, sí. Sí, pero algo sabías que te atraía de no, sobre todo de una cantante de ópera, que algo ibas a cuando beber empezó de ahí. a contarme que vivía en la casa con los Wittgenstein, yo dije, mira, lo de las clases puede esperar. ¿Me contás más de Viena? Claro. ¿Me contás qué pasa? Y bueno, ella tenía un libro en su cabeza. Su biografía, yo lo único que tuve que hacer es pasarla. ¿Y cómo forjaste esa relación que pasó de alumno a biógrafo? Porque Sí, después amigos. la empezaste a amigos y la empezaste a grabar. Sí, tal cual. Tampoco. Y a ella le gustó, digamos. Sí. Es más, ella había intentado este proyecto con otra gente, no es que yo le haya gustado especialmente, sino que les gustaba menos que los demás. Y a mí yo la amaba, y la amo. Y esa vida merecía ser contada de la mejor manera. Y una de las indiscutibles mejores maneras de acercarse a su vida era por su propia voz, porque tiene un lenguaje exquisito, simple, muy probablemente le venía de su inteligencia y de su oficio de periodista. Pero la verdad que empezaba una frase y la terminaba en un párrafo enorme, con puntos y comas, sin repetirse, impecable. Que eligieras la primera persona, porque los porque biógrafos ella hablaba por lo general... Yo trato de reponer esa voz de en primera persona. Claro. Digamos. Hay cosas que las tuve que inventar porque las conocía ella, porque había preguntas interesantes que había que ponerlas. Así que bueno, haciendo una investigación con su entorno, un poco mi intuición de qué hubiera dicho ella, y lo ponemos contenido. ¿Por qué creías que era tan importante darla a conocer? Primero porque es un elemento cultural argentino que ella se reivindica como argentina, criolla, sudaca, se dice a sí misma también. Primero, ella es una decisión que yo no tomo, que ella ve que necesita contar esta historia que existió de un argentino en el mundo. Por otro lado, sin que ella quiera ser demasiado consciente en eso, o por alguna razón, pero que hay algo que tiene que ver con la historia argentina, más allá de este elemento argentino, que tiene que ver qué sucedía en la posguerra, cómo se alineaban los intereses posiblemente económicos, pero que sobre todo son culturales. Eso es una batalla cultural, es una guerra cultural que una vez que cae el Tercer Reich, los norteamericanos, rusos, y creo que son los ingleses, no me acuerdo, los aliados, se reparten Viena, se reparten Austria. Sí. Entonces, bueno, hay una parte rusa, están los americanos que habían destrozado Viena, habían tirado bombas en todos los teatros, quedaba la Staatsoper de casualidad en pie, pero todo eso no se sabe. Y la manera en que tenían para investigar, probablemente hayan enrolado a más de un artista, y entre las cuales puede haber sido Margarita Kenny, Helen, como le decíamos nosotros, porque además de tener un gran talento, ella había tenido un malentendido con Evita Perón, y entonces ella viaja con esa sombra de conflicto político, ayudada por la embajada americana para ir a formarse, y luego, ¿a dónde? A Viena, donde era un campo germanófilo. ¿Ya había debutado en el Colón? No, a la vuelta. Sí. Ella no lo recuerda o lo niega, pero hay investigaciones que prueban que ella cantó en el Colón. Así que este lugar de la Argentina, en los años 50 de posguerra, donde se intentaba mantener una neutralidad que se había elegido durante el conflicto, y después cómo le iba a un Estado que veía que se reacomodaban las fuerzas mundiales, y esta persona ahí, que se hizo amiga de gente que había tenido éxito durante el Estado
hitleriano, digamos. Sí, eso es lo que digo de buenos escenarios para contar una historia. Sí, eso sin duda. Visitó los mejores escenarios del siglo XX, sí, el nazismo. Pero ella vivió en la casa de Paul Wittgenstein, que es el sobrino de Wittgenstein, que es esa novela escrita por Bernard, Thomas Bernhard. Es este personaje, y ella fue amante 20 años. El sobrino de Wittgenstein. Exacto, ¿no? el sobrino del filósofo Ludwig. Ella no lo conoce, es un lingüista que cambió un poco el pensamiento y está Bernhard que cambió un poco, es una revolución en la lengua alemana, digamos. En ese ámbito se movía ella. Tengo que cortar, lamentablemente. El tiempo es tirano. Vendenos tu libro, decinos por qué deberíamos leer esta biografía de Margarita Kenny. Primero, porque es un objeto... No primero, una de las razones es que es un objeto divino y que está editado por Gaby Vigo, que es la persona que me enseñó directamente editando de una manera muy generosa, con una gracia y una elegancia para sugerirme las modificaciones. Vos pensás que es un texto que yo me lo sé de memoria, porque tanto tiempo, pensá, esto empezó en el 2001, 2002, empecé a charlar con Margarita y terminó a unos meses. Es decir, son muchos años. Y ella vino con... Ella te dio las fotos y todo que están en el libro. Helen, sí. Pero estaba hablando de Gaby Vigo, que es la editora que pone Penguin, y que yo me imaginaba que iba a tener que defender, no el tono en el que habla, puede haber quedado un poco inadecuado, porque ella hablaba como los relatos de Selecciones, sí. ¿Viste? Los tenés presentes, y ese tipo de humorismo, la risa remedio infalible, bueno, y ella cuenta, y los chistes que cuenta son los que se contaban en esa época. Y es muy gracioso, es muy ingenuo el texto. Claro. Entonces yo decía, seguramente voy a tener que luchar para defender la voz de ella, y me van a decir, me va a venir un joven a decirme, no, pero eso queda muy vetusto ya. Y yo ya tenía toda la lista de argumentos para nada. Gaby y Roberto Montes y la generosidad que nos permitió hacerlo, eso es una de las razones. Después, lo que ya dije, tenés el documento de esa época, Argentina de esa época, te introduce en la música, sin ser un manual de uso, te introducen un poco en el mundo de lo que sería la ópera, sin necesidad de que te guste la ópera. Haces como una analogía, todo el libro está, de alguna manera, se intenta llevar un paralelismo de lo que nosotros ahora... Ella misma dice, en ese momento cantante era como ser Leguizamo, claro, ser como Maradona. Todo el mundo estaba pensando y queriendo saber qué desayunaba Kirsten Flagstad, ¿viste? Está rigurosamente editado con 3, 4, una cadena de 4 personas que si se le pasa algo a alguien o una inconsistencia... está el otro. Ahí revisa. Es un gran libro. Sergio, ¿qué tenés para el futuro? ¿O estás trabajando ahora? Bueno, esa novela que lleva unos 30 años. Así que cuando se edite, vamos a correr a comprarla. Sí, ¿Algo que te dedicaste tanto tiempo? Sí, sí. No sé si es una garantía, pero... Pero sí, esa algo de eso tenés que contar en el título, la novela que llevó 20 años escribir. Mirá, o algo así. El testimonio de la época en la que comienza puede encontrarse un vestigio en el título, pues puede llamarse Mondo Pollo ahora, pero en su momento se llamaba Los Increíbles Pollos Mutantes. Entonces, porque había pasado un escándalo de corrupción donde unos pollos Mazorín... Los pollos de Mazorín, claro, que esos podrían llegar a ser como unas mutaciones, esos pollos, y estaban las tortugas ninjas, mutantes también. Así que bueno, en eso se puede encontrar prueba de... El horror iba a venir por la ciencia, por los experimentos. En Exacto. Ese momento. Ahora parece que es el clima el que trae el horror. No, siempre pero trae algo el horror. Mantenemos un poco el tono de policial, ciencia ficción. Es algo que, o sea, no
no ignora ningún tema de interés, digamos, y trata de no abarcarlo, sino absorberlo como una especie de agujero negro, donde cuando salga del otro lado, de esa otra dimensión, se verá el que será el lector, ¿no? Esa otra dimensión. Bárbaro. Te leeremos entonces. Gracias por venir, Sergio. Gracias por la invitación. ¿Te bien? Encantado, sí, muy cómodo. Bárbaro. Seguimos en El Quijote no se mancha con otro Sergio, en este caso Sergio Holguín. Es como esperando la carroza que dice, ¿todos conocen a algún Sergio? Bueno, en este programa hay dos. Segundo bloque de Quijote no se mancha y segundo Sergio. Bienvenido, Sergio Holguín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Vamos a hablar un poco del policial en Argentina. Vos sos el escritor de policiales, digamos. Tenemos una gran tradición de policiales, de autores de novelas policiales y de cuentos, los argentinos. Bueno, sí, el género policial es un género casi, te diría, más característico de la Argentina, incluso más que la gauchesca, ¿no? Hay muchísimos autores de policiales históricamente, desde el comienzo del siglo XX, pasando por Borges, Bioy, que ellos fueron los que le dieron un estatus de calidad literaria al género. Pero se ha mantenido muy, muy activo el género, ¿no? En Argentina. Sí, sí. ¿Viene desde dónde? ¿Desde Pou o desde Sí, el policial clásico argentino viene de Poe, de las primeras novelas policiales francesas, británicas, se nutre de todo eso, sí, sí, sí. Pareciera que es un género fácil. No. Pero es fácil las 20 primeras páginas que planteas el enigma, después resolvelo. Sí, yo no sé si es fácil para la lectura, tal vez sí es cierto que se lee con más facilidad que otros géneros, ¿no? La escritura lleva como una novela normal, digamos. El policial negro, que es un policial con características distintas al policial clásico, donde ya no importa tanto saber quién es el culpable ni cómo se resuelve. Ahí hay todo un trabajo literario que no se concentra en develar el enigma, sino en la escritura también, ¿no? Está muy asociado a la literatura. En el bloque anterior también lo hablábamos, el enigma en la literatura y es el que te hace avanzar página tras página. Sí. Y en el policial empieza con Agatha Christie, digamos, con los grandes enigmas que había que desentrañar. ¿Existe un público lector de policial que ya conoce todos los resortes? A ver, sí, obviamente que sí. Siempre es necesario también ir un poco en contra de esos resortes que ya se conoce para poder también sorprender al lector. Pero sí hay siempre un público de literatura de género, de todo tipo de género, novela romántica, policial, ciencia ficción. Hay, sobre todo en Argentina, donde hay un público muy lector, también es muy lector de género, ¿no? ¿Sos lector de policiales? Leo policiales, leí mucho en su momento, policial norteamericano, policial negro. Soy un fanático de las novelas de Simenón, que son un poco... Está la del inspector Maigret, que son más o menos como el eslabón perdido entre el policial clásico y un poco más la novela negra. Ahora creo que vi que están haciendo de vuelta las películas. Siempre o ya se las están hicieron haciendo. con Gerard Depardieu. Sí, pero o son viejas, no sé. Simenón es uno de los autores más prolíficos de la historia y también debe ser uno de los más adaptados cinematográficamente desde los años 30 para acá, en los últimos 100 años ya casi. Sí, sí. ¿Son las novelas más adaptadas al cine, las policiales? No sabría decirte, pero sí un autor como Simenón, y el policial siempre es muy atractivo para pasarlo a la pantalla, ¿no? Ha pasado con las novelas nórdicas también, que se han convertido en series o en películas. ¿Por qué funcionan siempre? Yo recién hablábamos fuera de cámara de Kenneth Branagh, que está haciendo esta serie de Agatha Christie, sí. y nos acordábamos de Hércules Poirot del 78, y sigue funcionando de la misma manera. Bueno, hay como siempre están estas dos líneas del policial, ¿no? La más clásica, que mira, justamente Kenneth Branagh representa muy bien las dos líneas, porque está en las de Agatha Christie y está también en las novelas del inspector Wallander, ¿no? Las adaptaciones de las novelas de Henning Mankell, el autor sueco. Me parece que hay algo de entretenimiento muy fuerte que da el policial y que de última, o mejor dicho, en primer lugar es la función que cumple la literatura, ¿no? La de entretener.
eso hace que el policial no pierda su vigencia. Y por otra parte, el policial negro me parece que tiene como característica que se hace cargo también de toda digamos, la realidad social de una época, Claro. que es siempre bueno verlo, ¿no? A uno le gusta verlo en el No cine. importa tanto lo policial, el hecho policial, por lo menos así es Sí. Patricia Highsmith. Digamos, claro. unos escenarios tan terribles que Sí, sí, te sí, interesa más el escenario que Claro. lo que está pasando. Claro, y el caso de Jaime, por ejemplo, ahí tenés una autora que desborda el género, porque no es simplemente una autora de novelas policiales, ¿no? Sí. Que incluso sus novelas más características van más allá, se preguntan por la esencia del ser humano, ¿no? Está ahí, digamos. El policial negro se mueve más con respecto a por qué se llega al crimen y por qué ese crimen puede llegar a ser impune también, ¿no? ¿Por qué el escritor de policial, generalmente, no sé si siempre, arma a un detective o un investigador? En el caso argentino no son detectives, son periodistas. Vos armaste a Verónica Rosenthal Sí. y digo, Hércules Poirot o Magreto, todo. Son personajes que de novela tras novela son distintos casos de estos detectives, de estos investigadores. Porque, claro, se prestan para volver con un caso nuevo, como lo que mueve la historia son episodios o historias que están vinculadas con la investigación, lleva a que uno pueda repetir ese personaje. Hay dos formas de repetirlo, digamos, repetirlo de manera, te diría, con sus características más generales, que es lo que ha hecho el policial clásico generalmente, no hay una evolución en Poirot o Sí. en otros personajes de la época. Y la otra forma de hacerlo es haciendo que ese personaje vaya cambiando y evolucionando de novela a novela, que es una forma más contemporánea, más moderna de manejar estos personajes, que es como ha hecho el policial nórdico, ¿no? Con sus personajes, y es lo que yo trato de hacer. ¿Y el público lo sigue? Digamos, Claro. ¿sentís que el investigador es un gancho comercial también? Yo Que al hacer otra novela con el mismo investigador. Sí, yo no estoy tan seguro de que la gente que lee mis novelas policiales lean tanto mis novelas porque son policiales, sino porque son las historias de Verónica Rosenthal en su contexto familiar, en su contexto afectivo, amoroso. Me parece que interesa mucho más todo eso, y creo que a mí también como autor me interesa mucho más, que el caso policial en sí, donde a veces es una excusa para contar otro tipo de historias. ¿Quién es Verónica Rosenthal? Vos que la creaste. Verónica Rosenthal para mí es un personaje literario al que me gusta acompañar, ¿no? En su evolución, en sus cambios. Me gusta la idea de que ella vaya cambiando. Es un personaje que se va construyendo de novela a novela, ¿no? Y eso también me lleva a mí a sorprenderme con la evolución de ese personaje y que me divierto mucho, ¿no? Es muy raro lo que me pasa porque yo soy un autor de prestarle mucha atención a sus personajes y genero también una especie de vínculo afectivo con esos personajes donde me cuesta mucho separarme. Sí. Yo no sé si es porque Verónica justamente sé que vamos a hacer muchas novelas juntos o que voy a escribir muchas novelas de ella, pero no es de mis personajes más queridos. Mira vos. Y eso está bueno porque me permite tomar una distancia con ella. Entonces me permite, en algunos casos, meterla en problemas o en situaciones o mostrarla en facetas que no me animaría tanto tal vez si le tomara ese cariño que a veces los lectores le tienen, ¿no? ¿Es un alter ego del autor para descubrir la verdad, digamos? Porque la investigación lleva a la verdad del enigma, digamos. Yo creo que toda literatura es autobiográfica, haga lo que haga uno, ¿no? Siempre remite a lo mismo. Pero en el caso de Verónica, a mí me divierte mucho que Verónica comparta conmigo la misma visión del periodismo. O sea, que ella haga periodismo como yo admiro hacer, ¿no? Porque ni siquiera hago, porque yo nunca he hecho periodismo de investigación. Pero sí me gusta la forma en que ella entiende el periodismo y cada vez que ella emite una opinión sobre el periodismo, es mi opinión en ese sentido. Después todo lo demás es ficción y diversión. ¿Qué te pasa cuando te ves adaptado a la pantalla grande o a la televisión? Bueno, cuando se hizo la serie de La fragilidad de los cuerpos, yo estaba muy atemorizado porque que tomen una novela y la conviertan en algo audiovisual, una serie, es algo fuerte para un autor. Y después cuando vi el resultado me sentí muy maravillado, ¿no? Pensar que eso que uno imaginó alguna vez... Claro, tiene cara, tiene cuerpo de claro, pero además determinado actor. Eso generó la creatividad de otra gente, del guionista, del director, de los productores. Y ese trabajo compartido, ¿no? Que es a partir de lo que yo hice, es maravilloso verlo, es casi como un milagro. Claro.
La otra vez leía a algún autor que fue muy adaptado al cine y que decía que están preocupados por la escritura de los guiones y en realidad es una lectura que tiene un director Sí. te tenés que relajar y decir, bueno, leyeron esto. Y en una serie donde, digamos, una película hay mucho más la mirada del director, es una cuestión mucho más a partir de la creatividad del director. Pero en una serie participan muchas personas, los guionistas, los co-guionistas, el autor del libro Sí. original, el director, los productores, los editores, y todos le van poniendo una impronta. No, ahí hay un trabajo más de producción colectiva distinta al que se hace en cine, ¿no? Por ejemplo. Sergio, ¿qué te atrae de la escritura? ¿Te seduce primero a vos escribir y publicar? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el juego? A ver, sí, tendría que por ahí remitirme a qué fue lo que me gustó cuando empecé a escribir, ¿no? Porque generalmente es ese gesto primigenio. Yo creo que el hecho de que me gustaba leer, el paso de la lectura a la escritura fue como un paso natural, ¿no? Quería contar yo también historias. ¿Qué leías? ¿Cómo eran tus lecturas? Bueno, en infancia, la tríada principal fueron Julio Verne, Emilio Salgari y Luis Alcott. Sí. Fueron mis 3 autores favoritos de infancia, Yo mechados con también, otros libros. fanático de Salgari. Pero sí, a mí me gustaban mucho los 3 autores. Y bueno, durante mi infancia, digamos, ahí se formó el lector ávido que después en la adolescencia estalló con muchos otros textos. ¿En la adolescencia qué abordaste? Y lo que me marcó muchísimo en su momento fue sobre Héroes y tumbas de Sábato, que lo leí a los 15 años. Sí. Es y lectura de adolescencia, entonces. Sí, claro, pero vos sabés que es muy fuerte porque después nunca más volví a sentir las emociones que sentí leyendo sobre Héroes y tumbas de un autor que después yo mismo negué como autor. O sea, decía, bueno, pero Sábato Sí. no es tan bueno, no es tan importante. No, pero el informe sobre ciegos. Y a mí me marcó mucho más, creo que los vínculos de Martín, Bruno, Alejandra. Creo que de alguna manera mi literatura siempre es una búsqueda de esos vínculos, digamos, Para que les ama, complicados, eran muy lindos los difíciles. escenarios. Sí. Y fue un autor fundamental, digamos, de mi adolescencia. Pero bueno, después llegaron todos los demás de literatura argentina. No sé, Informe qué sé yo. sobre ciegos es un aparato Sí. que podría ser una novelita de terror. Sí, claro, sí, tranquilamente se podría publicar aparte, o creo que alguna vez se hizo, y se puede disfrutar como como decís vos, como una novela de género, Sí. tranquilamente, de terror, sí. Y ahora, de grande, ¿quién te atrae? ¿Qué lees? A ver, ¿qué leo? Sigo leyendo mucho Simenón porque es un proyecto de vida leer Simenón, sí. digamos. Claro, sí, fuera de broma, es un A mí me proyecto de gustaba, vida. las novelas de misterio me gustaba mucho Wilkie Collins. Claro, bueno, La Piedra pero... Lunar, La Dama de Blanco. Que son muy largas, entonces te llevaban Son- un tiempito sí. leerla. Pero Simenón tiene más de 200 novelas, entonces todavía no llegué a las 200, pero estoy cerca. Ya estoy por terminar la primera vuelta. ¿Sí? Las de Maigret me faltan muy poquitas, que son como 90 y algo, y las otras, que son 120 más o menos, todavía me faltan unas 20, 30 novelas. Eran muy prolíficos, eran los Sí, autores de serie de Sí, entonces, sí. digamos. Y de los últimos tiempos, lo que más me ha gustado, sin duda, fueron Elena Ferrante y Leila Slimani, que es una autora marroquí, francófona, o sea, más bien en Francia, escribió en francés. Las dos están traducidas al español. Bueno, Sí. Ferrante, además, incluso hay una serie muy buena basada en sus novelas. Fueron 2 autoras que me han fascinado, y que todavía tengo el efecto de esas lecturas, ¿no? Encima, sí. ¿Son influencia para vos a la hora de sentarte a escribir, crees? Sí, me encanta. Me disfruto mucho robando. Disfruto mucho robando a otros escritores. Nadie lo dice. Pero para mí es un placer. Y yo quiero que me descubran y no me descubren. Lo que Pero pasa es que vivo toda robando. literatura es reescritura de... Creo que sí, yo creo en esa idea Sí, borgiana sí. de que sí, todos los Es que escritores los- son uno. Es que los temas, como decía Prop, no son muchos, son no sé cuántos temas hay. No hay Y muchos. no hay Sí, muchos. sí, Y digamos, siempre- citando a Monterroso, digamos que hay 3 temas, la Sí. vida, la muerte y las moscas. ¿No? Así que no hay muchos más temas que esos. Pero sí disfruto mucho cuando leo un autor que me gusta, que ojalá pueda robarle algo siempre. Sí. ¿Qué los personajes que te gustan o sucesos? Eh, ¿O las formas de narrar? Varía según el autor, pero sobre todo quiero robarle lo que ese autor me despierta en mí.
O sea, si ese autor me desmocionó, me llevó a un lado, me ocupó mi cabeza de determinada manera, yo quiero robarle la esencia de eso para transmitirlo yo a otro lector, ¿no? Es algo casi una transmisión mágica, te diría. A esta altura y con tanto texto escrito de revistas, hiciste periodismo en una época, B de Viana y todo eso, ¿sabés por qué escribís? Siempre puedo cambiar la respuesta. Creo que es una forma de comunicarme, a pesar de que la literatura no es esencialmente comunicación, te diría un licenciado en ciencias de la comunicación, pero que no lo soy yo. Pero fue una forma de comunicarme alguna vez y también es una, digamos, es una forma de ser feliz también para mí. Sí. ¿Tiene alguna forma, alguna función la literatura aparte del hecho estético? Sí, creo que la literatura cumple una función que es muy importante, que es la de acompañar. Los lectores somos personas que hemos buscado compañía en los libros. Y cuando uno se convierte en compañía, uno como autor, o un libro de uno se convierte en compañía, creo que está cumpliendo una función muy importante, ¿no? Todos los que somos lectores sabemos qué es eso, que es el de salir ante un problema en la vida y agarrar un libro y llevárselo al hospital o al lugar que uno tiene que ir. Convertirse en eso, creo que para mí es la mejor función que puede tener un escritor. Está bárbaro. Una última pregunta. ¿Cuál es tu presente? ¿Qué estás publicando? ¿Qué estás escribiendo? Sí, en marzo saco una novela nueva. ¿Sabemos el título? Sí, lo sé, no sé todavía si se puede decir. Esas cosas que uno se olvida preguntarle a los editores. Pero es una novela muy distinta a todo lo que escribí hasta ahora, porque es una novela que transcurre al comienzos del siglo XX, 1900. Y que tiene como parte, digamos, como núcleo, no como protagonista, pero sí como núcleo de la historia, todo gira alrededor de él, de Julio Verne, justamente. Mira qué bueno. Y es una novela, creo, bastante oscura, ¿no? Bastante terrible, pero bueno, tenía muchas ganas de hacerla. Lejos de Verónica Rosenthal. Lejos de Verónica, sí, pero siempre se cuela a alguien parecido a Verónica. Tengo un personaje ahí que, a pesar mío, se termina pareciendo a Verónica. Eso sí. Siempre escribimos lo mismo. Exacto, sí. Gracias por venir, Sergio. No, gracias a vos por invitarme. Seguimos en El Quijote no se mancha. En este tercer bloque nos visita Juan Polito. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Héctor? ¿Bien? ¿Cómo estás? Tuvimos en el primer bloque biografía, policial en el segundo, y en este último caso yo creo que es una distopía. No sé si coincidís conmigo, porque esta confederación de trabajadores obsoletos hablan de un mundo que ya se fue. Tiene algo, puede ser, yo no lo había pensado de distopía, pero puede ser que tenga algo. Tiene algo de un mundo que ya pasó y que se puede volver a repetir en el futuro, digamos, en esta cosa cíclica de cómo la gente se va transformando y los trabajos van quedando obsoletos. Así que sí, puede ser que vaya por ahí. Lo que pasa es que toda la construcción que hiciste es de un mundo que no está. En un momento van a comer una pulpería y está lleno de publicidades, sí. Y las publicidades son de productos viejos. Yo digo, están en un mundo anacrónico, con pasto en las vías. ¿Cómo es todo este grupo de gente que queda sin trabajo? Mira, es una búsqueda que yo hice porque a mí siempre me surge la pregunta de qué pasa con la gente que tiene estos oficios, estas profesiones que se extinguieron o están en vías de extinción, ¿no? ¿Cómo se reconvierten? ¿Cómo los absorbe el sistema capitalista y le da otra oportunidad o no? Entonces, como que es todo un laburo de pensar eso, de investigar. Yo viajé por los pueblitos que va mencionando la novela, haciendo un recorrido, tratando de ponerle caras a esos personajes. Y bueno, fue surgiendo esta historia, ¿no? Que tiene como protagonistas a personas, hombres y mujeres, que la respuesta que encontraron fue unirse. O sea, está anclado en algún momento de los 90, o sea, eso pienso yo, después cada uno cuando lo lea puede intuir otra cosa. Claro, pero ¿es el trabajo lo que desapareció o es el mundo? Porque en un momento hablas de los que vendían publicidad para los cines. Mi abuelo hacía eso. Claro, vendían publicidad para... Sí. Yo me acuerdo de ir al cine de Morón y pues sentarme a mirar las publicidades que había. Ahora, claro, obviamente eso no está más. Pero no está más porque están las plataformas. A la vez que desaparece un trabajo, surgen otros.
me parece. Bueno, en el ideal sí. O sea, justamente la pregunta es esa, ¿no? O sea, el camino fue de curiosidad y también un poco de miedo. O sea, como que todos en algún punto tenemos la posibilidad de ser reemplazados por alguna tecnología, alguna cosa. Ahora está la inteligencia artificial. Bueno, o y sea, hasta los escritores dicen que van a ser reemplazados, que vos le por decís eso, sí. al chat GPT, que le decís escribirme una novela. Claro, le preguntás cualquier cosa y te puede armar un cuento, o sea, está esa capacidad. Entonces, justamente estos personajes, o sea, tienen ese desafío que es el que tenemos todos. O sea, me pasó mucho de cuando yo le contaba, mientras estaba desarrollando el proyecto, a otras personas, me decían, pero esto habla de mí, habla de nosotros, o sea, como identificación en ese sentido. Yo empecé en el 2017, en ese momento la inteligencia artificial no estaba en boca de todos como está hoy. Sí. La novela se publicó en mayo, que este año explotó ese tema. Entonces, como que sí, me preguntan mucho por eso. Si bien no la nombra nunca, o sea, la novela mira un proceso análogo del pasado que puede repetirse en el futuro. Porque todas las profesiones, o sea, que tengan algo que ver, que puedan ser reemplazadas con la inteligencia artificial o con lo que sea, bueno, tendrán que reinventarse. Y yo no sé si siempre... Surge otra cosa. Claro, o sea... Si no hay gente que se queda en el camino. Exactamente. O sea, me parece que mucha gente se logra reinventar, también depende a qué edad te toque, o sea, qué capacidad, qué tan flexible seas, digamos. Sí, o uno ve que en otros países, por ejemplo, el ferrocarril es tan fuerte, Claro. y acá desapareció que hay pasto en las vías, digamos. Claro, sí, estos Pueblos que personajes, o sea, tienen esa melancolía de estar ahí. mis abuelos eran de Mechita, que están terminan muchos trenes y están los talleres ferroviarios. Sí. Desapareció Mechita. Bueno, eso era empleo. Yo o cuando sea, era chico iba y ahora creo que quedan 200 habitantes. Claro, sí. Bueno, uno de los pueblos principales, que es Ernestina, Sí. el de Julia, fue en el que más estuve, en el que más pude como absorber, digamos, todo ese aura que hay en el lugar. O sea, por ejemplo, la estación de tren está reconvertida como en una Centro comisaría. cultural o comisaría. Sí, un restaurante, o sea, como que esa es parte de la reinvención. O sea, justamente los vecinos dicen, bueno, vamos por el turismo. Entonces, como con estos personajes tienen esa característica, como son un poco anacrónicos. Cuando vos me dijiste lo de distopía, como que yo me quedé pensando y decía como, bueno, o sea... No, porque la distopía siempre plantea un fin del mundo Claro. una nueva sociedad a Pero partir viste de ese que la fin del mundo. distopía... Y creo que acá también hay un fin del mundo, por lo menos de un mundo Sí, laborable, como era antes, y una sí. nueva sociedad que es esta confederación de trabajadores obsoletos. Claro. Bueno, y la distopía en general, viste que surge hacia el futuro, digamos, como el futuro distópico. Esto es como una mirada hacia atrás, digamos. Sí. Pero que me parece que está actualizada en eso, de que son procesos que se repiten. Sí, yo mientras lo leía tenía esa dualidad de... No es que esta gente no acompañó el progreso, entre comillas, y se quedaron, porque también, vos sos de televisión como somos todos, también la televisión, yo trabajé en los últimos 30 años y fue cambiando Claro. con el avance de la tecnología, cosas que se hacían, no sé, cuando existía la cinta abierta, no se hacen Claro. ahora y digo, y uno va acompañando, tratando de acompañar, pero ¿qué pasa si uno se queda? Decir, no, yo hago tal cosa y no existe más. Bueno, a mí me pasó que yo en el 2010 trabajaba en un canal de aire y fue justo la conversión hacia digital, hacia el HD. Sí. Entonces, en ese proceso, obviamente, Radio Pasillo, toda la gente se preguntaba, che, ¿qué va a pasar? O sea, sobre todo la parte de técnica, ¿no? Que era la que se iba a ver especialmente afectada. Y bueno, la empresa como que tomó la decisión de hacer un corte, de decir, bueno, vamos a capacitar a todos los que tengan de 60 años para abajo. Entonces, o sea, hubo un montón de tipos, sobre todo eran hombres en ese momento en televisión, que se quedaron, o sea, que capaz eran editores de primera o camarógrafos, no sé, muy calificados, y bueno, los pusieron a ayudar a otro que era el que sabía hacer el laburo. Y yo, si bien eso, o sea, no es que lo tuve en la historia que está escrito ahí, pero inconscientemente estaba, o sea, yo los vi a esos trabajadores. Yo creo que en todas las empresas y en todo, A todos les puede haber pasado de alguna gente, forma. la tecnología
¿Crees que es eso, que es la tecnología? Pero digo, por ejemplo, las editoriales con los correctores. Antes tenían tipos que controlaban los textos y ponían los acentos. Y ahora hay una máquina, el corrector, que te lee al instante y te marca toda la falta de ortografía. Sí, sí. O sea, yo no me quiero poner en lugar de estar en contra de la tecnología para nada. No, o pero sea, digo, un poco la pero- obsolescencia tiene que ver con la tecnología. Bueno, es que hasta está programada muchas veces la obsolescencia. Entonces, como que la novela trata de hacer humildemente una crítica a cómo vivimos, a cuán descartables somos en un sistema que, o sea, nos absorbe lo que tenemos para dar y en un momento ya no absorbimos más y vamos afuera. Sí, Entonces, los como, obsoletos somos nosotros. exactamente. No nuestro trabajo. Claro, como que nosotros somos los descartables. O sea, yo intento, o sea, en el texto reflexionar sobre eso. No sé si lo logro, Sí, pero sí, sí. La idea es esa, como tratar de pensarnos a nosotros dentro El del... personaje, porque yo dije hasta Olivetti tiene que ver con las máquinas de escribir o no, o se te ocurrió. O sea, Digo, está ¿hay como algo no más está. obsoleto que una máquina de escribir? Bueno, sí, y el tipo un- se llama Olivetti. Claro. Bueno, la CTO juega con la CGT, o sea, la Confederación, con los sindicatos. O sea, este grupo de la Confederación de alguna manera es, o sea, como un sindicato también, de los que quedaron por fuera. ¿Cómo surgió en vos las ganas de escribir? ¿Cómo después de publicar? ¿Cómo fue este proceso? Mira, escribí siempre, no profesionalmente, sino para mí. En el trabajo que yo fui desarrollando en medios, siempre traté de irme para el lado de guión, para poder desarrollar más eso. Y después en 2017 empezó la idea de esta novela, como que muy fuertemente. Yo en ese momento vivía en un departamento que estaba pegado a una barrera, y yo en ese momento fumaba también y salía al balcón y siempre el ruido de la barrera. Los ¿viste? vagones ahí. Los vagones. Y bueno, el personaje principal, Olivetti, es un guardabarrera. Sí. Es el tipo que levanta y baja la barrera a la vía. Y bueno, como que esa idea, no sé, vi que había algo. Y empecé. Y estuve 4 años desarrollando, hasta que, bueno, después me subí a un taller de Juan Cruz Bergondi y pasé rápidamente a clínica mano a mano con él. Y estuve un año más. ¿Y eso te entusiasmó a publicar? Digamos? Y cuando yo sentí que la novela había dado un salto de calidad, que ya había tomado una forma mucho más publicable, dije, bueno, voy a empezar a buscar editorial. Llegaste a Azul Francia. Sí. Bueno, La aprovechamos amiga para saludar Francisca Maguas. a Francisca. ¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo lo descubriste? Mira, yo empecé a investigar qué editoriales podían estar al alcance mío, digamos, que publicaran autores Noveles, sí. nobles como yo. Y bueno, ella, a su frente estaba en la carpeta. Entonces yo empecé a comunicarme, con los que me respondían traté de generar algún vínculo un poco más cercano. A Francisca la conocí en la FED del año pasado, que fui y charlamos un rato. Y Yo bueno, publiqué La Agitación, así que sí, somos compañeros sí, de yo la leí, La Agitación, de editorial. sí. Bien. Bueno, no lo digas ahora. Es buenísimo, La Agitación es buenísima. No lo digas ahora. No, a mí me encantó. Te hice una crítica muy sentida de tu novela que me gustó mucho realmente. Y bueno, la verdad que tuve algunas respuestas negativas y en un momento me llegó un mail de Francisca que decía, nos interesa tu novela, Sí, sino a mí también. Me acuerdo. emoción, locura. Emoción, alegría. Sí, Leímos primero- tu novela y queremos publicarla. Claro, sí. ya que lean tu novela es como es raro. O sea, que alguien dedique tiempo para leer la novela de un tipo que no lo conoce nadie es raro. Pero bueno, así funciona. Así funciona el mercado editorial. Claro, y bueno, que después encima apueste a eso y diga, bueno, voy a invertir para Juan, llevar... ¿Y cómo te ves en el futuro? ¿Te gustaría seguir publicando? ¿Te Sí. gustaría ir por cuentos? Y ya para ir terminando, porque la productora acá atrás El tiempo es tirano. me va a matar. Mira, sí, obviamente que la motivación de haber podido publicar me suma mucho para seguir escribiendo. Igual yo siempre escribí. Y bueno, actualmente estoy en 2 proyectos que estoy viendo a ver con cuál me quedo para desarrollar más profundamente, pero sí, la idea es, si tengo la suerte y la capacidad, volver a publicar y tratar de seguir explorando la escritura y la lectura también, que van de la mano, digamos. Bárbaro. Podemos terminar esta nota diciéndole a Francisca Magua, Francisca, nos hiciste muy felices. Gracias, Francisca, gracias. Gracias. Nos vemos la semana que viene en otra emisión de El Quijote no se mancha. Gracias por estar ahí.